Capítulo 3. Una mujer que sepa y esté con nosotros. ¿Listo para la crucifixión? Este no es un partido católico, va a ser un linchamiento, dijo José Barberán y soltó la carcajada. Eran los primeros días de abril de 1999 y Andrés Manuel López Obrador preparaba su despedida como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, con un saldo que lo catapultaría unos meses más tarde a la candidatura perredista al gobierno del Distrito Federal. Logramos avances extraordinarios. Allí están los resultados. Los triunfos obtenidos le han dado al PRD la dimensión jamás alcanzada por un partido de izquierda, dijo en su discurso ante el Consejo Nacional. Bajo la presidencia de López Obrador, en efecto, el PRD había dado un salto que se tradujo en 4 entidades ganadas y el segundo sitio en la Cámara de Diputados. Pero había un elefante en el auditorio: la anulación del proceso interno para reemplazar el liderazgo del tabasqueño. Las campañas de los dos candidatos principales, Amalia García y Jesús Ortega, para decirlo rápido, se habían hecho fraude electoral una a la otra, y la elección había sido declarada inválida. La figura clave en la anulación de los comicios internos fue José Barberán, quien participó en la cúpula perredista desde la creación del partido y se había convertido en uno de los principales consejeros de López Obrador y se decía entonces en su hombre de los números. Físico, igual que Claudia Sheinbaum, militante de punto crítico como ella, Barberán fue también pionero de la computación en México. Su colaboración con Cuauhtémoc Cárdenas se tradujo en el libro Radiografía del Fraude, análisis de los datos oficiales del 6 de julio, en el que también participaron Jorge Zavala y Adriana López Monjardín, esposa de Barberán. Con López Obrador en la presidencia del partido, se hizo cargo del servicio electoral, responsable de conducir el proceso interno para renovar la dirección nacional. En su discurso de despedida, había anunciado que se iría a recorrer 1000 pueblos de Tabasco, aunque volvería unos meses después. López Obrador defendió a los integrantes de las comisiones encargadas de organizar y vigilar el proceso. Han tenido la arrogancia de sentirse libres y han sabido poner por encima de intereses personales y de grupos el interés general del partido. La salida a la crisis fue una presidencia interina, que recayó en Pablo Gómez, y la reposición del proceso interno que dio paso a la presidencia de Amalia García Medina. Sheinbaum ha dicho una y otra vez que conoció a López Obrador cuando ella era solo una militante de base del PRD, y lo era, pero una militante de base que veía los acontecimientos desde la primera fila, porque fue en su casa donde se celebraron al menos 3 reuniones en 1999 en las que se discutió la candidatura de López Obrador a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Tras la victoria de 2000, un resultado apretado frente al panista Santiago Krill, López Obrador barajó los nombres de su gabinete. En una reunión pidió que le dieran nombres para la cartera de Medio Ambiente, nombres de mujeres conocedoras del tema y que estuviesen en sintonía política, pidió. Fue José Barberán quien sugirió a Claudia Sheinbaum y él mismo se encargó de buscarla. Así llegó al gabinete de López Obrador. Claudia recuerda haber recibido una llamada de Barberán. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria del Medio Ambiente. ¿Cómo ves? Porque si dices que sí, ya te va a hablar él. Y así fue. Lo vi en el Sanborns de San Ángel y ahí me dijo: ¿cómo ves la Secretaría de Medio Ambiente? Yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. ¿Sabes cómo hacer eso? Le dije, pues creo que sí, con un equipo. Y ya. A partir de entonces fue que me incorpora al gobierno y de ahí establecimos una relación, yo creo que de mucha confianza y trabajo. Anclarse en la izquierda. Más allá de sus conocimientos matemáticos, Barberán fue esencial en la definición del discurso político de López Obrador. Fue en la mesa donde Barberán era pieza clave que se definió: trascender la narrativa que ubicaba al PRI como guardián de las instituciones y al PAN como el promotor del cambio democrático, como ha escrito el periodista Alberto Aguirre. La izquierda partidista reflejaban los estudios conducidos por Barberán. Debía diferenciarse de esas propuestas y proponer un cambio radical, con un enfoque en la purificación de la vida pública, en la transformación de las instituciones. Pepe Barberán, como lo llamaban en el PRD, fue también clave en una decisión política que acompaña hasta la actualidad a López Obrador.
el uso de las encuestas para trazar su estrategia electoral. En 2000, López Obrador decidió contender tras lograr los amarres necesarios, no sin resistencias de algunas figuras perredistas que habían anhelado la candidatura. Barberán tuvo un papel determinante en la definición de una estrategia cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Uno de los puntos clave fue anclarse en la izquierda. Desde ese equipo, la estrategia de Cuauhtémoc Cárdenas, que contendía por tercera vez por la presidencia de la República, era vista como equivocada. Se juzgaba, por ejemplo, que la campaña de Vicente Fox le había arrebatado la idea del cambio y se había apropiado del discurso y los símbolos que antes correspondieron a la izquierda. Barberán siguió colaborando con López Obrador hasta su muerte en 2002. Un hombre que se ha ganado el corazón del pueblo de México. Faltaban unos días para un triunfo electoral largamente acariciado y la victoria estaba a la vista. El miércoles 27 de junio de 2018 escribí para La Jornada. ¿Fueron el Estadio Azteca repleto, la proximidad de las urnas o el sabor a victoria que proporcionan las encuestas o las banderas rendidas de sus adversarios? ¿O fue una mezcla de todo? El caso es que las lágrimas asomaron en los ojos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. A la candidata a jefa de gobierno correspondió presentar al candidato tras una larga tarde en que decenas de miles cantaron, bailaron y gritaron consignas. Solo en los clásicos vemos este lleno, diría un guardia de seguridad en la puerta del recinto. El portazo de los que no alcanzaron lugar fue la confirmación del dicho. Sheinbaum presentó a un hombre que se ha ganado el corazón del pueblo de México, en nombre de los candidatos a gobernadores, todos en el templete al igual que la familia del aspirante presidencial y los dirigentes de los 3 partidos coligados. Claudia y la presidenta. Las dos militaron en organizaciones de la izquierda ajena a partidos. Ambas fueron, desde niñas, estudiantes brillantes y más tarde profesionales solventes. Las dos crecieron políticamente al lado de figuras avasalladoras. Ambas tuvieron una participación destacada en luchas estudiantiles y sus capacidades profesionales les ayudaron a llegar a las grandes ligas de la política. Las dos tuvieron antecedentes familiares relacionados con la persecución política. Dilma Rousseff tuvo a su padre, el comunista búlgaro Petar Rusev, quien cambió su nombre a Rousseff, pues el original resultaba impronunciable en portugués. Claudia Sheinbaum a su abuelo paterno, judío y comunista. Dilma Rousseff ganó la presidencia de Brasil en 2010 y consiguió ser reelegida en 2014. Un congreso lleno de indiciados la llevó a juicio político, entre paréntesis, impeachment, y la destituyó en 2016 en un proceso lleno de irregularidades. Actualmente, tras una nueva victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, encabeza el Banco de Desarrollo Multilateral de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Claudia Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente de una de las ciudades más grandes del mundo, la que hoy gobierna. En la gestión capitalina de 2000-2006, su jefe la puso al frente de uno de sus proyectos insignia, los segundos pisos. Es, desde el arranque de una ruta sucesoria peculiar, la puntera en las encuestas. Dilma y Claudia se conocieron en 2021, cuando la primera fue invitada de honor a las celebraciones por el 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlan. Rousseff se vio obligada a abandonar el Palacio de Planalto tras un juicio político con visos de lawfare, como se suele decir en estos tiempos, una causa desechada por la justicia brasileña en 2022. Mientras ella salía de la sede presidencial, su sucesor, Michel Temer, presentaba el nuevo gabinete, 23 personas, todos blancos, todos hombres. Por esos días, una revista del Corazón, de Brasil, elogió a la esposa de Temer por ser joven, reservada y doméstica. Quizá por ello fue inevitable que durante su visita a México, la expresidenta de Brasil dijera que todas las mujeres que se dedican a la política saben que enfrentamos no solo el reto de la política pública en escenarios de enormes desigualdades, de injusticia social, sino también un machismo que destruye los cimientos de nuestra democracia. Ese día, 13 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno acompañaron a Rousseff en un recorrido por el Templo Mayor. Luego, Claudia Sheinbaum se dirigió a su invitada. A nosotros, como a usted, Dilma, no nos vencen la mentira ni la calumnia. Nos anima un anhelo, que es el anhelo del pueblo de México y de los pueblos de la patria grande, de la América Latina, una patria justa y solidaria,
Bienvenida, Dilma Rousseff, huésped distinguida de la Ciudad de México. Rousseff hizo lo suyo en el intercambio de elogios, un reconocimiento por tu excelente gestión y desempeño y también un reconocimiento a tantas mujeres que, como tú, hacen de la política un ejercicio de dignidad, de lucha por la ciudad, por la ética y por el compromiso público. Lejos del protocolo, Sheinbaum enfrentaba entonces una dura campaña por el derrumbe de la línea 12 del metro y estaba a la vuelta de la esquina la elección intermedia. En ese escenario, como ha hecho en varias ocasiones, el presidente López Obrador ofrecía respaldo absoluto a la jefa de gobierno. Aquí gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Muy joven, Dilma Rousseff participó en un grupo que enfrentó a la dictadura militar con las armas, lo que le costaría tortura y cárcel. La Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera, que en Brasil se recuerda como POLOP, era un grupo menor, pero de mucha influencia intelectual, según escribió Flavio Cuzzi, pues en sus filas estuvieron intelectuales como Emir Sader, Rui Mauro Marini y Teotonio dos Santos. Lula no conocía a Dilma Rousseff cuando llegó a la presidencia de Brasil en su cuarto intento, 2003, pero muchos en su entorno le hablaron de una funcionaria eficaz de Porto Alegre, una técnica solvente, y Lula la invitó a integrarse a un gobierno en el que jugaría un papel clave, a cargo de algunos de los proyectos más importantes de la presidencia. Formada como economista cepalina, Dilma había tenido experiencia como funcionaria de gobiernos estatales, primero del Partido Democrático Laborista, PDT, fundado por Leonel Brizola, y luego con el Partido de los Trabajadores, PT, en Río Grande do Sul. A Lula le agradó mucho su capacidad de trabajo y la hizo ministra de Energía. De ahí salió para ser jefa de la Casa Civil, jefatura del gabinete presidencial. Me contó en 2010, en la víspera de la primera victoria electoral de Dilma, Raúl Pont, alcalde de Porto Alegre, cuando se realizó el Foro Social Mundial y compañero de Dilma en las filas de la POLOP. En su segundo mandato, Lula encargó a Dilma una de las acciones emblemáticas de su gobierno y desde entonces la llamó la madre del PAC, es decir, Programa de Aceleración del Crecimiento, y luego la propuso como candidata del PT para sucederlo. Con el peso de Lula, Dilma fue electa por aclamación en la convención del partido. Dilma Rousseff, la primera mujer en ser presidenta de Brasil, fue electa en octubre de 2010 y reelecta en 2014. Como es sabido, fue destituida mediante un proceso ilegal 2 años después, en un acto que ella y su partido calificaron como golpe de Estado. Llegó para proteger a los débiles, honrar a las mujeres y gobernar para todos. ¿Suscribirías esta frase que Dilma pronunció al asumir la presidencia? Sí, la suscribiría, dice Claudia Sheinbaum. Fue un discurso en el que habló de cómo las mujeres en la política tienen que ser duras, al mismo tiempo que tienen corazón, una sensibilidad mayor. Las mujeres en la política tendríamos que convertirnos en hombres hasta que llegáramos al poder, dice carcajada de por medio Claudia Sheinbaum. Y se pone seria enseguida. Nada que ver. Lo que sí es cierto es que es más difícil para las mujeres. Hay muchas líneas paralelas entre Dilma Rousseff y tú. Espero que no en el desenlace, respondió Claudia Sheinbaum, con la risa de quien toma a broma un asunto muy serio. A diferencia de México, en Brasil, el presidente en funciones puede hacer campaña electoral de manera abierta, sea en busca de la reelección o, como ocurrió en 2010, a favor de otro aspirante. Los actos de campaña más relevantes de Dilma contaron con la presencia de Lula, un presidente que concluyó su segundo periodo con una aprobación superior, 87%, a la de Nelson Mandela. Una división en las filas del lulismo, la ambientalista Marina Silva se despachó 20 millones de votos, impidió que Dilma ganara en la primera vuelta. Lula reforzó su participación en la campaña de Dilma y en el primer mitin rumbo a la segunda vuelta preguntó a los asistentes: ¿por qué diablos ese Lula, con tantos hombres a su alrededor, tantos hombres cerca de él la vida entera, fue a escoger a una mujer para ser presidente de la República? Yo podría haber escogido un diputado, un senador, un gobernador. ¿Por qué fui a escoger a Dilma? Hoy estoy convencido de que mi decisión fue correcta. Luego de su triunfo electoral en la segunda vuelta, Dilma fue interrogada insistentemente sobre el papel que desempeñaría el tornero mecánico en adelante. Un líder como Lula nunca estará lejos de su pueblo. Tocaré mucho a su puerta y tengo la certeza de que la encontraré siempre abierta.
Cuando López Obrador dejó la presidencia del PRD, anunció que regresaba a Tabasco, donde recorrería 1,000 pueblos. No pudo hacerlo porque lo fueron a buscar para que aceptara la candidatura al gobierno del Distrito Federal. ¿Te imaginas que en 2025 lo vayan a buscar para decirle «lo necesitamos»? A mí me cuesta trabajo verlo retirado. A mí también. Yo creo que a todos. Son tantos años de tener una referencia con López Obrador, pero entiendo lo que dice. Él es profundamente consecuente con lo que piensa. Este tema de las corcholatas, tú dirías, ¿por qué no escogió a uno como otros presidentes? No, porque él no cree en el tapadismo. El planteamiento de que se va a retirar tiene que ver que él no quiere que se piense que va a estar ahí siendo una figura tan fuerte, pues atrás del presidente o presidenta. Suelen hablar de maximato, sobre todo cuando se habla de tu posible candidatura. Claro, también hay mucha misoginia ahí. A ver, ¿una mujer no puede y debe tener atrás a un hombre que le diga cómo hacer las cosas?